Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso de inglés básico. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y muchas gracias por su puntualidad. Bueno, hoy continuamos entonces. Recordemos la clase anterior estábamos hablando del verbo to be y lo más importante es que le hayan echado una repasadita para no perderse, precisamente teniendo en cuenta que es muy importante recordar cada una de sus características, conjugaciones y formas de ser empleado. Voy a compartir la presentación en donde estaba, digamos, la parte del verbo to be y nos hizo falta hablar acerca de cómo estructurar preguntas. Entonces vamos a mirar nuevamente una rápida pasada por allí para que ustedes puedan también refrescar este concepto y continuaríamos entonces ya con algunos de nuestros temas nuevos. Ok, permítanme un segundito. Acá para que ustedes puedan ver un poco mejor. Un poco mejor para la visibilidad posterior. Ok, bueno, el verbo to be, recordemos rápidamente, es el verbo que significa ser o estar, pensando en la traducción al español, y se utiliza para estas dos circunstancias. Además de todo, recordemos que el verbo to be se emplea para hablar de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, y también se va a emplear para algo muy importante que es la edad. Aún no vamos a hablar mucho de la edad para poder hablar del tema de los números al mismo tiempo, pero tengámoslo en cuenta, ¿no? Entonces, lo más importante es recordar estas conjugaciones, pues ellas, a pesar de que están en la forma afirmativa, nos van a acompañar entonces para también la forma negativa y también para la forma de interrogación, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, recordemos el pronombre yo, I, y la conjugación am. El pronombre tú, usted o ustedes, recordemos que también está en plural, entonces la conjugación para este pronombre you, are. Para we, nosotros, nosotras, are. Para they, ellos, ellas, are. Para he, él, is. Para she, ella, is. Y para it, eso, esa, is. Y recordemos esta estructura de la forma afirmativa, en donde tenemos, más fácil para recordarlo, que comenzamos hablando con el sujeto, siempre habrá el sujeto o el pronombre de quien realiza la acción, el verbo to be conjugado de acuerdo a ese sujeto y el complemento. Listo. En las negativas recordemos entonces que continuamos con la misma conjugación del verbo to be y agregamos la palabra not, la negación. Perdón, vamos a mencionar a estos compañeros. Ok, listo. Y entonces en esta parte, sujeto más el verbo to be más la negación y el complemento. Mismas conjugaciones del verbo to be para la parte negativa. Entonces, esta es la estructura de la negación. Recordemos también que en las negaciones hay contracciones, en las afirmaciones también, y ambas formas son correctas 100%. Solamente con las que se sientan un poco más cómodas también para ensamblar las frases es lo más importante a tener en cuenta. Y bueno, ahora las preguntas, perdón, me pasé de diapositiva. Las preguntas con el verbo to be. Bueno, en inglés sucede una alteración de la estructura de las frases cuando hacemos preguntas. Comenzamos siempre con el verbo to be, ¿sí? O con el verbo en general. ¿Sí? Vamos a ver eso también con otra situación, pero comenzamos con el verbo to be, entonces vamos a comenzar siempre con el verbo to be conjugado de acuerdo a quien realiza la acción a la que nos referimos en la pregunta. Entonces, si estamos afirmando, recordamos que es pronombre, verbo to be y complemento. En el caso de la pregunta,
Comenzamos con verbo to be, sujeto, complemento y signo de interrogación. Muy importante recordar esta frase, ¿no? Digamos que también en inglés, a pesar de que se hace una cierta elevación en la pronunciación con la pregunta, como en español, que nosotros cuando preguntamos solemos hacer hincapié en la sensación de pregunta, por ejemplo, ¿estás bien? Entonces estamos haciendo un ascendente, pero es más fácil en inglés entender cuándo es una pregunta, porque comienzan con el verbo, después el pronombre y después el complemento, ¿no? Entonces, sí, voy a hacer algo como, por ejemplo, que diga I am tired, estoy cansado, estoy afirmando que estoy cansado, pero si voy a preguntar si yo estoy cansado, entonces yo estoy cansado, lo diría en español, pero en inglés sería am I tired, también con una leve inclinación en la inflexión como de la pregunta, como que se sube un poco el tono. Aquí está el ejemplo. Cats are evil. Los gatos son malvados en inglés. ¿Y cómo sería la pregunta? Are cats evil? Entonces cambia de posición, se intercambia el verbo para dar inicio a la frase. Y entonces esta es la estructura. Verbo to be, sujeto, complemento y signo de interrogación. Are you at home? ¿Estás en la casa? ¿Estás en casa? Entonces, esta es la estructura de hacer las preguntas con el verbo to be. Puede ser un poco más fácil, digamos, para que cuando nosotros estuviésemos leyendo, estuviésemos también inclusive escuchando y respondiendo también preguntas simples, cuando por ejemplo nos preguntan si somos una persona con X nombre, ¿no? Are you Diana? ¿Tú eres Diana? Entonces ahí ya estamos empezando a entender la estructura de la pregunta como tal. Ok, en este caso entonces recuerden tener siempre a mano su guía. Ustedes pueden tener esta presentación como consulta para recordar las conjugaciones del verbo to be y los tres usos principales de cualquier verbo, ¿no? Afirmativo, frases afirmativas, se están afirmando que algo es una acción que positivamente se está realizando. Negativas, se está negando esta acción. E interrogativas. En este caso, estas preguntas interrogativas también van a tener una respuesta corta usualmente. Es decir, que cuando decimos que es una respuesta corta, se refiere a una respuesta de yes, no question. Es decir, que respondemos sí o no a esa pregunta. Are you at home? Yes, I am. En inglés, la respuesta se da de una manera también muy corta. No es necesario dar una respuesta tan extendida, a menos que queramos justificarla, pero lo más común es hacer respuestas cortas para estas preguntas de carácter informativo. Are you at home? Yes, I am, because it's raining outside. Sí, sí estoy porque está lloviendo. Oh, no, I am at work. ¿Estás en casa? No, estoy en el trabajo. Entonces también este tipo de respuestas se pueden alargar un poco con el complemento, aunque no es necesario, dependiendo de la manera en que queramos hacer la respuesta a esa pregunta. Ok, listo. Eso por ese lado entonces con la situación de las preguntas y el verbo to be. El verbo to be entonces pues se constituye en el verbo principal, por supuesto, para que ustedes puedan establecer preguntas muy sencillas. Pero antes de pasar a hacer, digamos, y a dar información sobre nosotros, a hacer descripciones, vamos a empezar también a ver algo de vocabulario, ¿no? Entonces, hoy vamos a concentrarnos también en una parte que tiene que ver con palabras comunes, ¿cierto? Palabras que se emplean mucho en el idioma inglés. Y algunas de ellas son sustantivos, es decir, que son nombres de cosas y elementos, y otras son adjetivos. Y los adjetivos describen a esas cosas o elementos, o describen cosas y elementos, no necesariamente solo a eso. Pero primero voy a
mostrarles también un ejercicio rápido para que lo puedan hacer en casa. Voy a compartir de todas formas el link del ejercicio para que ustedes puedan repetirlo y repasarlo también una vez tengan espacio, tengan un ratico para que se acostumbren a hacer la práctica común y corriente como siempre. Listo. Vamos por acá para este espacio. Un poco lenta la aplicación hoy. Listo. Entonces, este es un ejercicio del verbo to be. Y en este caso, de acuerdo a la opción de ser una forma afirmativa, negativa o interrogativa, ¿sí? Entonces acá nos dice inclusive, ¿cierto? Entre paréntesis. De acuerdo a lo que haya acá, necesitamos poner la respuesta de la forma en la que está conjugado el verbo to be. Ok, les voy a compartir la dirección, perdón. La voy a compartir por el chat. Ok, voy a dejar este terminado para que quien vaya entrando o se salga. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar. Bueno, la intención de este ejercicio es que ustedes practiquen, ¿sí? De acuerdo a la forma, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta a quién se refiere que está haciendo la acción. Ustedes encuentran ya este material del verbo to be, esta presentación que acabamos de terminar de ver en el aula de Classroom, que está acá, ¿cierto? Aquí está, básico primera sesión, para que ustedes puedan también consultar el material como tal. Ok, pueden escribir las respuestas en el chat sin ningún problema. Ok, Andrés, cuéntame qué pregunta tienes antes de comenzar con el ejercicio. Profe, la asistencia, porque se nos están olvidando las asistencias, profe, y No se después preocupe dice, su merced por la asistencia, que yo tengo otra forma de llamarla. que uno no participa, que no sé qué sé cuándo, profe. Yo tengo muy en cuenta esa forma, eso de otra manera. Digamos que tengo otra metodología, entonces no se preocupe. Listo. Ok. Bueno, vamos entonces a mirar nuevamente el ejercicio. Pueden abrir el link desde su celular o su computador. Y entonces veamos la primera frase. Yo les ayudo con la traducción. The book on the table. Nos dice que la forma del verbo es afirmativa. Affirmative. ¿Qué forma del verbo iría acá? Del verbo to be en presente simple. Ok, Claudia. Muy bien. Is. Claudia tiene la razón porque es la forma para referirse a it, que es eso, un objeto como el libro. Muy bien, Claudia. The window open. Esta es una forma negativa, entonces es la ventana abierta, pero es negativa. Ok, very good people. Luisa, Claudia, Mari, Erika, Lala, Carolina, Karen, Christine, Erika, muy bien. Is not o isn't. Vamos a escribirla separada. Muy bien. Correcto. Muy correcto también porque la ventana también es eso. Pregunta que fue la que acabamos de ver. This is the right way. En este caso, esta es la vía o la dirección correcta. Acuérdense solamente. Luisa, muy bien. Mary, muy bien. Recuerden que es el verbo, no es el pronombre lo que estamos poniendo. Entonces, Luisa está correcto, Mary también, Lala, Claudia, Carolina, John, Wilson, Paula, Coconubo, muy bien. Is this the right way?
esta es la vía correcta. Ok, la dirección correcta. Esta palabra way puede significar vía o dirección de acuerdo al contexto. Cuarta frase. My friends, very funny. Afirmative. Mis amigos, muy graciosos, en forma afirmativa. Ok. Very good people. I love people. Me demoro más devolviéndome yo. Lala, Luisa, Wilson, Erika, Diana, Erika, Milena, John, Claudia, Mary, Juan, Fernanda, Carolina, Erika, Andrés, Charlie y Paula. Muy bien. Todos están en lo correcto. My friends are very funny. Mis amigos son muy graciosos. You in the right place. Negaré. Tú en el lugar correcto. Frase negativa. Very good. You are smart people. Claudia, Angie, Fernanda, Paula, Christine, Diana, Erika, Luisa, Andrés, Karen, Charlie, Wilson, Juan, John y Erika. Are not o aren't. Muy bien, porque es negativa. No are not. Tú no estás en el lugar correcto. Who, ojo, esto es de algo que vamos a ver un poquito más adelante para otro tipo de preguntas, pero who in charge here? Preguntas. ¿Quién a cargo aquí? You are on fire, people. Luisa, Wilson, Carolina, Christine, Andrés, Fernanda, Erika, Juan, Lala. Erika nuevamente. Dos Ericas. Diana, Milena, Charlie y Erika. Nuevamente Erika, no repites. Ahí está Erika dos veces. Who is in charge here? ¿Quién está a cargo aquí? The answers correct. Afirmativa. Las preguntas correctas. Correctas, sorry. Afirmativa. Luisa, Lala, Cristin, Erika, Andrés, Karen, Milena, Paula, Erika, Wilson, Carolina, Charlie, Juan Quintero, Claudia, John Montrago, are. The answers are correct. Las respuestas son correctas. Otra pregunta diferente. Why you upset? ¿Por qué? ¿Por qué tú molesto? Es una pregunta. Okay, very good. Very good people. All of you have all the reason are very good. Why are you upset? ¿Por qué estás molesto? The results yet available. Negativo. Los resultados aún disponibles. Y es negativo. Luisa, very good. Lala, no. Claudia, bien. Paula, bien. Ojo. Erika, bien. Andrés, no. Karen, bien. Ok. Los resultados, como es plural, entonces are not yet available. Y the children at school. Los niños en el colegio. Afirmativo. Are very good people. You have all the reason, all of you. Thank you for your participation. The children are at school. Los niños están en el colegio. Vamos a comprobar todas perfectamente bien contestadas. Muchas gracias por esta participación en este cortico ejercicio. Esos son el tipo de ejercicios que vamos a venir haciendo
para que ustedes verifiquen, ¿cierto? En estos podemos seguir haciéndolo con el chat, pero entonces, muy bien, muchas gracias por participar. Tengan en cuenta que a veces sí puede ser que is lo confundamos con it, que es el pronombre, ¿cierto? Pero como estamos hablando del uso del verbo, entonces separémoslo un poco, ¿ok? Listo. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a continuar con vocabulario. Vocabulario entonces complementario muy importante para poder seguir ensamblando frases, ensamblando elementos que dan continuidad, digamos, a la relación también de ampliar el vocabulario. Vamos a comenzar por algo muy importante que son los colores. Los colores son adjetivos porque describen elementos. Entonces decimos la camisa roja, la mesa café, la pared blanca, todos son adjetivos. Entonces es importante repasarlos, reconocerlos y muy importante tenerlos en cuenta porque efectivamente son de las palabras que más se emplean para hacer cualquier tipo de descripción, tanto en momentos de inglés básico como en momentos de inglés un poco más avanzado. Estos son adjetivos que se utilizan, digamos, todo el tiempo común y corriente. Y pasa mucho también que los vamos a ver en español como muy importantes. Ok, listo. Entonces acá ya estamos con los colores. Acá de hecho tenemos la lista de los colores en español para comenzar, centro inglés y pronunciación lo más cercana posible a como se dicen realmente para que puedan repasar y empezar a practicar un poco con esa pronunciación. Muchos de estos colores también son temas de los que utilizamos desde siempre, son digamos términos muy comunes, ¿no? Entonces, blanco, white, white. No, Sorry, sí, yo can solo. you close your microphone? Sorry, I have to mute you. Okay. Blanco, white, white, blanco. Negro, black. Rojo, red. Ojo, no es red, sino red. Tenemos que echar un poquito la lengua más para atrás. No es una E como la del español, que es muy una vocal un poco más redonda, entonces acá sí tenemos que dejar la lengua un poco más atrás en la parte del paladar. Red. Amarillo, yellow, yellow. Azul, blue. Naranja, también como en el español es el único color que se llama como una fruta. Orange, es decir, que la fruta naranja también se pronuncia igual y se escribe igual. Orange. Marrón, brown. Marrón o café, también le decimos, pero al color. Ojo, no es el café de tomar ni es el grano, es el color. Brown. Morado, purple, purple. Lila, lilac. Está ahí, es ahí, ahí, entonces lilac. Rosa, rosado, rosada. Pink. Fucsia, que es un color un poco más encendido que el rosado. Se le conoce en muchas partes como magenta, podríamos decirlo así. Fuchsia. Gris, gray. Mostaza, mustard. Esta es como la salsa, mustard. Terracota, terracota. En inglés no existe la R, este sonido no existe en inglés, ese es un sonido propio del español. Entonces, terracota. Turquesa, turquoise. Dorado, color dorado, no oro, es dorado. Golden. Si quisiéramos decir oro, sería gold, únicamente G-O-L-D. Plateado, silver,
El color carne o color salmón, que son un rosa un poco más naranja, ¿cierto? Donde se trabaja hablando de un tono claro. Salmón. Beige, que es este café claro, claro. Beige, como en español también. Los colores, pues como se dan cuenta, son muy parecidos a como uno los recuerda. Hay unos de estos que son muy sencillos, muy fáciles de recordar. Son colores que se utilizan para describir un montón de cosas. El color de la ropa, el color del cabello, el color de un elemento, del entorno. Entonces digamos que este es uno de los temas de vocabulario básico más importantes a tener en cuenta. Este material también les va a quedar en la página de Classroom para que lo puedan consultar y seguir repasando. ¿Ok? Bueno, eso por el lado de los colores. Tenemos también otro vocabulario para repasar hoy y son los nombres de animales en inglés. Algunos son comunes, algunos conviven con nosotros y algunos los conocemos inclusive por algunas canciones, rondas infantiles, muchos nombres, por ejemplo, de equipos de fútbol americano tienen nombres de animales. Es más común allá que digamos en el español, ¿cierto? Se utiliza más en inglés los nombres de los animales para este tipo de cosas. Entonces vamos a ver estos nombres de animales comunes. Por supuesto hay muchísimos. Hoy vamos a ver algunos muy comunes. Si ustedes quieren ampliar también el sentido del vocabulario, recuerden recurrir siempre a un diccionario. Ok, acá están un poco seleccionados y diferenciados los animales por su hábitat. Entonces veamos. Animales salvajes. ¿Cuáles son los animales salvajes? Los que relacionamos con el entorno selvático, pensamos como en África y pensamos como en esos lugares en donde los animales están como en un entorno, pero digamos que hay algunos de estos que inclusive encontramos también en otras partes un poco menos selváticas. Famosísimos ellos. León, lion, lobo, wolf, tigre, tiger, elefante, elephant. Sube la entonación. Elephant. Mono, monkey. Jirafa, giraffe. Como en inglés es con G, entonces se hace una giraffe. Gorila, gorila. Pantera, panther. Cebra, zebra. Esto es porque la Z suena Z en inglés. No es como la nuestra que suena un poco más, más parecida a la S, sobre todo en el español latino, aunque en el español en español de España, suena un poco más fuerte. Después ese sonido va a ser importante para algunas cosas más adelante. Animales domésticos. Casi todos hemos tenido alguno de ellos o tenemos alguno de ellos o hemos convivido. Domésticos son los que ya dependen del humano para su supervivencia. Perro, dog. Gato, cat. Hamster, hamster. Conejo, rabbit. Canario, canary. Loro, parrot. Los de granja están en otra imagen. Animales acuáticos. Si bien faltan también muchos, estos son algunos de los más comunes. Tiburón, shark. Delfín, dolphin. Ballena, cuello. Pez, pez en general, fish. Camarón, shrimp. Tortuga, turtle. Ojo, esta es la tortuga acuática, la que se llama turtle. Ya miramos porque hay tortuga terrestre y en inglés se diferencian en la forma en cómo las llaman. En español les decimos a todas tortugas. Pulpo, octopus. Langosta, lobster. León marino, sea lion.
Caballo de mar o caballito de mar, seahorse. Esto como la primera parte de los animales en inglés. Ahora, animales de granja. Farm animals. Gallina, hen. Gallo, rooster. Pollo, chicken. El pollo usualmente pensamos como en el pollo de comer, pero también en este término es para hablar de un pollo pequeño, un pollito. Aunque también el de comer se utiliza este término chicken. Vaca, cow. Caballo, horse. Oveja, sheep. Cerdo, pig. Pato, dog. Burro, donkey. Cordero, lamb. Aves, birds. Paloma, dove. Así se llaman los productos de belleza, ¿no? Como esta paloma, por eso el loguito es una palomita. Mírenlo detenidamente, es dove. No dove, sino dove. Águila, eagle. Gaviota, seagull. Colibrí, ojo, hummingbird. Esta parte, humming es el sonido que produce el colibrí. Se le asocia en inglés al nombre por eso. En español es diferente. Es como que suenan, como que zumban un poquito por la velocidad a la que mueven sus alas. Hummingbird. Lechuza, owl. Guacamaya, mackerel. Periquito, periquito que conocemos, de jaula, parakeet. Reptiles. Aquí aparece la otra tortuga de tierra. Tortuga, tortoise. La marina es turtle y la de tierra, tortoise. Cocodrilo, crocodile. Lagarto, lizard. Sapo, toad. Rana, frog. Serpiente, snake. Iguana, iguana. Camaleón, chameleon. Insectos, el grupo de animales más numerosos del planeta. Insectos. Acá hay muy poquitos. Grillo, cricket. Mariposa, butterfly. Cucaracha, cockroach. Pulga, flea. Escarabajo, beetle. Hormiga, ant. Abeja, bee. Zancudo, a todos los zancudos nosotros les decimos zancudo y tenemos una diferencia con el tamaño. El zancudo tiene un tamaño específico, unas características físicas específicas y a los más chiquitos les decimos mosquitos. Ellos a los zancudos les dicen mosquito. Todos son mosquitos. Ok. Los animales, como se dan cuenta, también los menciona uno muchísimo también en las charlas, en algunas cosas, en algunas descripciones y faltan bastantes. Por ejemplo, de insectos, hay muchísimos insectos que nos harían falta, tipos de aves, algunos de esos animales salvajes también. Pero digamos que la intención sería que ustedes también puedan utilizar el diccionario para completar estas palabras, ¿no? Aquí vienen sus nombres en inglés, yo los voy a ir pronunciando para que ustedes se acostumbren a ellos. Entonces también lo importante es que empiecen a practicar también con este vocabulario. Ok, entonces vuelvo por aquí un momentico, vamos a volver a detener la presentación. Los animales es uno de los temas de vocabulario básico, ¿cierto? Que de pronto nosotros utilizamos para reforzar estas primeras sesiones, ¿cierto? Pero digamos que lo más importante también es empezar a repasar precisamente esos nombres de elementos, esos nombres de animales, esos nombres de cosas que vamos a encontrar. Listo. ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿No? No, mi profe, todo claro. Ok, gracias. Listo.
Entonces vamos a pasar ahora con algo importante para que ustedes entiendan por qué algunas palabras suenan como suenan. Y entonces vamos a hablar de esto que es muy importante, el abecedario en inglés. El abecedario en inglés, pues, como forma, son exactamente iguales, excepto que en inglés no existe la letra ñ. De resto, todas las palabras, todas las letras son iguales, ¿cierto? Hace algunos años, hace ya ratico, en nuestro alfabeto español existía la ch, pero se eliminó como letra, como combinación de letras, pero sigue apareciendo muchísimo en nuestro idioma. Es muy frecuente en español encontrar palabras con la letra ch, que ya no es una letra, sino una combinación de dos, ¿no? Aparte de eso, la única diferencia es la ñ, que no existe, y por eso digamos que algunas veces inclusive en los computadores, en algunos aparatos electrónicos, nos toca configurar mejor el teclado en español para que nos aparezcan los acentos, nos aparezca esta letra ñ y cosas que no aparecen en este idioma. Lo mismo que a personas de otros idiomas en donde hay letras diferentes como el francés, el alemán y bueno, hablamos de otros un poco más enredados como los nórdicos. El inglés pues tiene estas letricas muy fáciles de recordar y al lado, si lo ven en letra pequeñita, está la pronunciación también lo más cercana posible. Entonces vamos a mirar. A, B, B. Ojo, la B larga, la B corta acá se siente más la diferencia. La B larga es con una, como que movemos los labios hacia afuera, B. Para hacer un poco mayor la diferencia con la B corta. C, C, D, D. Ojo al sonido de la E. I, F, F, G, G, H, H, I, A, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, B corta, V. Miren que en la otra B yo hago más, un poco explosivo el sonido V y en la otra es V. Pongo los dientes un poco más adelante, más pegados a los labios, V, ¿ok? W o W, W, allá es W, W, X, X, Y, 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 Y. Z tiene dos sonidos, C y sit. La más común es sit. Es un poco más sonora, si se dan cuenta es larga, es fuerte, es más sisea uno más. La palabra sisear es cuando uno hace ¿sí? Entonces la S es muy diferente y la Z es sí, larga. Sí, Z. El sonido de las vocales del abecedario nos van a dar la clave para muchas partes de la pronunciación. Entonces las vocales A, I, O, U, perdón, me comí una I, ya. A, I, O, U. Van a cambiar en algunas partes muchas veces, pero estos son sus sonidos, digamos, para deletreo y como por ejemplo cuando decimos yo, que es la I como tal, la I latina, I, cuando digo I am, entonces I. Estos sonidos cambian un poquito, no es como en el español, esa es una de las principales diferencias entre estos dos idiomas. Hay otra diferencia importante y es que en inglés no existen acentos visibles, es decir, no hay tildes, ¿no? Sí existe acentuación, por supuesto que la existe, que hay, pero no es visible como en el español, que nosotros tenemos unas reglas ortográficas para las tildes,
Hay palabras que después de una frase, si es esdrújula sobre esdrújula, las palabras que terminan en ión. Hay un montón de normas ortográficas para los acentos visibles en el español. En inglés no existen. Pero esas de las principales diferencias en la forma escrita. Sí se hace acentuación, por supuesto, si hay palabras que tienen acentuación, frases que tienen acentuación para darles un mayor sentido, pero recordar esto, cómo lo deletreamos. De hecho, eso es algo que hacen muchísimo, es algo más del mundo de los norteamericanos. Hacer los B-spellings, que son los concursos de deletreo, sobre todo en niveles, digamos, más básicos, aunque llega a niveles, digamos, de los chicos no tan grandes, ¿cierto? En los colegios principalmente se vuelven campeones de deletreo porque hay palabras que de pronto pueden ser complejas. Hay en inglés palabras que se parecen mucho entre ellas en la forma, pero a veces, digamos, viene una letra en otro orden y significa algo completamente diferente. Entonces, por eso es que nosotros hacemos hincapié en el abecedario también para que cuando vayamos a escribir las palabras podamos recordar los sonidos. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Por ejemplo, empezar a deletrear el nombre de uno. Entonces, el mío, Marcela. Entonces, M-I-R-C-I-L-A. Pueden hacer ese ejercicio ustedes también, deletrear su nombre, sus dos nombres, el nombre de sus hijos, de sus sobrinos, de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, para empezar a hacer la relación directa con el alfabeto, porque este nos va a servir muchísimo. Pero hacerlo, por supuesto, con la pronunciación aquí que acompaña la imagen. Ese abecedario, pues obviamente nos va a dar la clave para muchos de los sonidos. No es lo único porque, como les decía en la sesión de inicio del miércoles pasado, también vamos a ver algunas partes en donde vamos a hacer una profundización mayor en la pronunciación para que ustedes se aprendan a desenvolver un poquito mejor con el idioma inglés. Pero digamos que este es el punto de entrada. Ok, en cuanto entonces al tema del vocabulario, al tema del abecedario y de la práctica, entonces colores, practicar los nombres de los animales, del abecedario también. Y en este caso entonces pues quiero invitarlos a que ahorita revisen en un momentico su aula para que puedan encontrar también todo este material allí. Hoy les dejo también el ejercicio del verbo to be allí para que ustedes puedan volver a practicar nuevamente para que no se nos vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque a partir del verbo to be empezamos a hacer descripciones propias, ¿cierto? Y entonces aquí viene una de las primeras, aquí uno ya me empezó a avisar que se acabó la clase. Aquí viene una de las primeras frases que ustedes van a tener que ensamblar, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a la parte en donde ustedes empiezan a hacer la descripción de ustedes como personas. ¿Se acuerdan que les pedía que hicieran una pequeña práctica pensando en cómo se decía su nombre? I am, y entonces su nombre, ¿cierto? Entonces, I am Marcela Duque, I am an English teacher, yo soy una profesora de inglés. Todavía no vamos a hablar de profesiones, eso lo vamos a dejar para el miércoles para que ustedes puedan empezar a ensamblarlo un poco más. Y hoy lo que quiero entonces es dejarles ese vocabulario para que ustedes sigan practicando un poco más. Y quiero complementar también un poquito con ustedes hoy el tema de por qué vamos a trabajar en presente simple en este momento, porque obviamente el presente simple va a ser nuestro amigo durante todo este curso. Entonces vamos a dejar esta última parte del curso de esta sesión, perdón, para hablar de el presente simple. Ya les voy a mostrar acá directamente. Casi un poco rápido en estas sesiones, todavía seguimos sin correo, nos están amarrando un poco de manos con esta situación. Ok, bueno, presente simple. ¿Qué es el presente simple? Es nuestro tiempo de conjugación más básico en el inglés. ¿En qué se emplea? Para hablar de eventos programados, presentes o futuros.
Luego no era presente, sí, por supuesto, pero en inglés se utiliza también para hablar de cosas que están, digamos, programadas desde un momento determinado y pueden suceder muy pronto o en el futuro, pero están definidos, está definido cuándo van a suceder. También lo utilizamos para referirnos al futuro detrás de algunas conjunciones. ¿Qué son estas conjunciones? Son conjunciones de tiempo que significan, por ejemplo, después, cuando, antes, tan pronto como, hasta que, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de eventos programados presentes o futuros, por ejemplo, your exam starts at 9. Tu examen comienza a las 9. Pues también hablamos de cosas presentes como yo me llamo, pero ¿qué pasa con eso? Yo me llamo y me he llamado siempre desde el pasado y me seguiré llamando siempre de la misma manera. Por eso es que también son cosas presentes y futuras. Cuando hablamos del futuro, entonces con estas conjunciones de tiempo, que también vamos a ver en su momento un poco más profundamente, entonces es porque vamos a hablar de un evento que sucederá ayudándonos con esta conjunción para darles esa ubicación en el tiempo, ¿no? Entonces, he'll give it, he'll give it to you when you come next Saturday. Él te llevará cuando tú vengas el próximo sábado. Son eventos programados a futuro, entonces, por ejemplo, after, que es después, entonces podría ser después de la cita médica, después del almuerzo, después de la clase, después de un evento X. ¿Cuándo? Este when es para pregunta y también para afirmación. Entonces, cuando termines la tarea, puedes ver una película, por ejemplo, en español. When you finish your homework, you can watch a movie, en inglés. Ojo con estas dos, after y before, se confunden a veces, ¿no es cierto? Pero after es después de, entonces, de hecho yo esa la ligo mucho con el after party, el después de la fiesta. Ese me sirve para acordarme, el after party. Entonces, es lo que sucede después de la fiesta. Y el before es el antes, ¿no? De hecho lo utilizan mucho en redes sociales, sobre todo con temas de tratamientos estéticos y con algunas cosas, por ejemplo, before, entonces, ¿cómo estabas antes de aplicarte la crema mágica? Y after, después de que ya la empezaste a utilizar, ¿no? As soon as, que es la que está acá, es tan pronto como. Entonces, tan pronto como termine de llover, podemos salir. As soon as it stops raining, we can go out. Y until, este es un hasta, que se refiere hasta un momento de tiempo. Entonces, until, en este caso, como se me ocurre una frase rápidamente, the Transmilenio is working until 11 o'clock, entonces Transmilenio está funcionando hasta las 11 en punto. Ok, ojo, el presente simple no se utiliza para describir estados, situaciones o acciones que pasan en el instante mismo. Ese es otro tiempo que se llama presente continuo, porque son cosas que suceden y continúan sucediendo, entonces por eso se cambia de tiempo, pero nosotros vamos a trabajar principalmente sobre el presente simple, ¿no? Entonces, digamos que ahí lo que tenemos que ver es cómo funciona el presente simple. Y esta es la estructura para ese tiempo. ¿Cómo afirmamos en presente simple? Ya vimos el verbo to be, no se preocupen, vamos a ver más verbos. Sujeto, verbo y complemento. Aquí es como cuando decimos yo soy Pepito, ¿sí? Entonces I am Pepito. El sujeto, el verbo, en este caso podría ser el verbo to be, como ya lo vimos, está conjugado en presente simple, para que no se enreden. Y el complemento, negativo. Aquí lo que sucede es que el presente simple va a tener un ayudante. Y el único verbo, o bueno, el verbo que a veces se comporta un poco raro es el verbo to be, por eso siempre lo vemos como tan diferente, como lejos de los demás a veces, ¿no? Pero resulta que en inglés hay algo que se llama auxiliar, verbos auxiliares. No es uno solo, son varios. Y el auxiliar del presente simple es el verbo do, el verbo hacer.
pero cuando yo lo utilizo nunca lo nombro ni nunca lo traduzco en español como haciendo o hacer o hago, no. Es un auxiliar que se omite de hacer la traducción al español, pero en inglés es importante utilizarlo para dar cuenta de que el presente simple es el tiempo en el que se está hablando. Ese verbo auxiliar es obligatorio en la gramática inglesa. En español nosotros no tenemos ese tipo de estructura, por lo menos no para el presente simple, ¿cierto? Entonces por eso nos cuesta un poquito acostumbrarnos, pero ahí vamos. En afirmativo no se utiliza el auxiliar, se utiliza únicamente en frases negativas y preguntas. En las formas negativas entonces está el sujeto, va primero el auxiliar con la negación. Y resulta que el verbo auxiliar cambia de acuerdo a quién sea el sujeto. Y tiene dos formas, do y does. Ya miramos. El verbo de la acción, como es auxiliar, entonces va antes y después sí va la acción que se realiza. Comer, dormir, comprar, vivir incluso, ¿no? Entonces es así. Y el complemento. Y después en la frase interrogativa, como comenzamos siempre con, en el caso de se invierten, ¿se acuerdan? Aquí, cuando tenemos auxiliares, el auxiliar siempre abre la pregunta. Do o does, de acuerdo a quién realiza la acción, el sujeto, el verbo y el complemento. Y nunca olviden el signo de interrogación de cierre. De cierre. En inglés solo es uno, en español son de apertura y cierre. Para que no se enreden, verbo tomar. Tomar algún líquido. Drink. Es lo más grande. I drink too much coffee. Yo tomo mucho café. I do not drink too much coffee. Yo no tomo mucho café. Acá está el verbo auxiliar do. Do not. O don't. Pregunto, do I drink too much coffee? Por ejemplo, si le estuviera preguntando a alguien, ¿tomo mucho café? ¿Acaso tomo mucho café? Do I drink too much coffee? Verbo do. El mismo auxiliar se utiliza para you, para we y para they. Pero acá empiezan estos tres muchachos que yo les decía que son particulares. He, she, it. Son los niños diferentes en muchas conjugaciones de muchos verbos y los auxiliares no son la excepción. La conjugación para he, she, it del verbo auxiliar do, en este caso es does. Does. ¿Sí? Does. Se pronuncia así. He drinks too much coffee. En afirmativo recordemos que no aparece el auxiliar. Él toma mucho café. En la negativa. He does not drink too much coffee. Él no toma mucho café. Vean que cuando hago la traducción no utilizo el do por ningún lado. En la pregunta, does he drink much coffee? Él toma mucho café. Ok. Pasa lo mismo con she. She drinks. En la negativa, she does not. Does she drink? En la pregunta. Y con it, con eso o esa, it drinks. It does not drink, con el negativo. Y para la pregunta, does it drink? Esto tenemos que profundizarlo un poco más, por supuesto, pero quería mostrarles por qué ese tiempo es el que vamos a utilizar. Este tiempo de conjugación es muy importante precisamente para poder trabajar con esto. El verbo to be, como lo vimos la sesión pasada y como lo terminamos de ver en esta, nos va a servir para hacer descripciones básicas acerca de ustedes mismos, de los demás. ¿Listo? Y entonces, en ese orden de ideas, ya que nos agoniza nuestra sesión, ya te atiendo, Andrés. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a hacer su primera tareita en Classroom, ¿cierto? Aquí en Classroom, en la parte de Classwork o trabajo de clase, ¿cierto? Pues depende de cómo lo tengan configurado, perdón. Allí les va a aparecer algo y ustedes lo primero que van a hacer es
hacer la descripción de ustedes mismos, su nombre, van a buscar con ayuda del diccionario qué hacen, a qué se dedican, estudian, trabajan, pues I work, I study, pero entonces si trabajan, en qué trabajan, si estudian, en qué estudian, en el colegio, en la universidad, qué carrera, vamos a ver cómo nos va con la prueba de hacer esa descripción, ¿sí? Y van a describir también a uno de los miembros de su familia, lo escogen, él, ella, ¿sí? A su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a su primo, a su prima, a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela, alguien de la familia. Y van a describirla también, van a decir cómo se llama, aún la edad no, la edad la vamos a trabajar con el tema de números para que no se me enreden, y entonces lo van a subir como una tarea muy básica. Se describen ustedes, se presentan, digamos, yo soy Marcela, yo soy una profesora de inglés y soy diseñadora gráfica, por ejemplo, podría decir, y voy a hablar, por ejemplo, de mi hermano. Mi hermano es David, él es diseñador gráfico y es programador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago eso en inglés? Vamos a hacer nuestra primera tarea pequeñita. Para que sigan practicando, entonces les voy a dejar este ejercicio del verbo to be y estoy suplicando que por favor nos puedan organizar otra vez lo del correo porque nos tienen un poco frenados con estas sesiones tan cortas. Andrés, pregunta, antes de que nos toque, antes de que nos saque Meet. Andrés Hernando. Sí, corta, muy corta, Fernanda, no se preocupe. Verbo to be. Una presentación muy cortita de ustedes y de su familiar. Yo no se preocupen que en la tarea queda la explicación, porque yo sé que a veces la red empieza a hacer como a parpadear por el clima principalmente. Se congestiona un poquito. Ok, listo. ¿Preguntas aparte de la que nos dice Fernanda? Que igual tranquilos que en la tarea queda muy clarito. La suben acá en el Classroom de ustedes. Aquí les va a aparecer ahorita en un momentico la tarea para que ustedes la puedan cargar y sencillamente la pueden cargar como un documento de Word, como un texto dentro de la tarea, no hay problema, como un PDF, como crean más conveniente para ustedes. No se preocupen que queda el espacio del buzón. Plazo para subir la tarea hasta el miércoles, Juan. Esa es cortica. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Ya esto está que me está sacando. Les agradezco, estén pendientes. Yo les confirmo nuevamente por el WhatsApp, porque si ya me habilitan el correo, ojalá podemos hacer la sesión un poquito más larga el miércoles. Dime, Erika, nos va a sacar de esta cuenta. Erika, bueno, listo. Ok, cuídense mucho. Goodbye. Have a really good night and see you again on Wednesday. Goodbye.